El gusto por lo perverso. Cuando se trata de cuidar del alma, una treta eficaz es mirar con especial atención y de manera muy abierta qué es lo que el individuo rechaza, para luego hablar favorablemente de ese elemento rechazado. El ser humano de quien yo estaba hablando veía como un problema el hecho de sentirse adolescente. Yo intenté ver el valor que había en ese problema, sin compartir el disgusto de mi paciente. Recordamos que en la serie que estuvimos haciendo del cuidado del alma, precisamente una de las cosas que David Bohm nos llama la atención es cómo vamos construyendo nuestro mundo siguiendo categorías del pensamiento que en realidad son paquetitos de información que están muertos, que tienen su utilidad, pero que son completamente acartonados, y obligamos a la realidad desde nuestro mundo interior a que se comporte a eso. Y una de las cosas que llama la atención de David Bohm es cómo solemos abordar las dificultades bajo la categoría problema. Y cómo él nos aborda que cada vez que ya le ponemos problema, tenemos a su vez internamente asociada la categoría problema, solución. Por eso buscamos soluciones a las dificultades, porque las creemos siempre como problemas y tenemos asociado que a un problema hay que hacer algo para darle solución. Y lo que dice David Bohm es, pero la mayor parte de las situaciones complejas son paradojas, no problemas. Y una paradoja tiene una estructura muy diferente que un problema. Porque un problema es como, yo quiero, está esto aquí y ahora lo quiero allá, pues lo hago y ya. Eso es un problema. Una paradoja son, por ejemplo, 4 o 5 cosas que están mostrando tensión, pero que son contradictorias entre ellas. Entonces, si aplico eso, trato de resolver esta, pero casi siempre que resuelvo esta, friego más la otra. Entonces, una paradoja no se atiende como un problema, pero nosotros seguimos queriéndolo ver como un problema. Eso es lo que está pasando ahorita con la pandemia, ¿no? Le atendemos por aquí, le debemos por allá. Por ejemplo, ayer me comentaba, una amiga da atención a niños con problemas de aprendizaje, de autismo y todo esto, y los papás desde hace un año pues no las llevan porque pues tienen miedo, bueno, por la precaución de la distancia social. Y yo decía, ¿cuántos cientos de millones de cosas están así durante un año? ¡Un año! Además de que esta amiga pues le ha bajado y entonces está todo el estrés porque pues no tiene... O sea, ¿cuántas disfunciones estamos creando al decir, es que es el problema del virus? No, pues quédense distanciados 3 años. ¿Y la vida? Y todos los problemas o las dificultades que acarrea esas supuestas soluciones que estamos viendo cuando en realidad no es una solución, sino una paradoja de cómo hemos descuidado, maltratado y debilitado nuestro sistema inmunológico y arrasado con el medio ambiente y que lo queremos resolver con una vacuna. Entonces, también en el alma se echa a ver esta manera en donde lo que queremos es tener problemas para darle solución. Y el alma lo que brinda es, hemos oído, lo que nos propone es una profundización y expansión de las maneras de ver las situaciones para encontrar su significado, no para resolver el problema. Bueno, todos tendemos a dividir la experiencia en 2 partes, generalmente la buena y la mala. Pero esta división puede incluir toda clase de cosas sospechosas. Puede ser que simplemente hayamos considerado el valor que hay en ciertas cosas que rechazamos, o que al poner la etiqueta de negativas a ciertas experiencias nos estamos protegiendo de algunos miedos desconocidos. Todos estamos llenos de prejuicios y de ideas que se nos han infiltrado en nuestro interior sin que nos diéramos cuenta. En las divisiones que hacemos podemos estar perdiendo mucha alma, de modo que el cuidado del alma puede llegar bastante lejos simplemente recuperando parte de este material del que nos hemos desconectado. Estoy hablando de una versión de la teoría junguiana de la sombra.
Para Jung hay dos clases de sombra. Una consiste en las posibilidades vitales que rechazamos debido a ciertas opciones que hemos hecho. La persona que escogemos ser, por ejemplo, crea automáticamente un doble oscuro, la persona que escogemos no ser. Esta sombra compensatoria varía de una persona a otra, pero para algunos la sexualidad y el dinero son sombras al acecho, mientras que para otros son simplemente parte de la vida. La pureza moral y una vida responsable pueden ser para algunos aspectos de la sombra. Jung creía también que hay una sombra absoluta, que no está conectada con nuestras opciones vitales ni con nuestros hábitos. Dicho de otra manera, que existe el mal en el mundo y en el corazón humano. Si no lo reconocemos, tenemos una actitud ingenua que puede meternos en dificultades. Jung pensaba que puede ser beneficioso para el alma llegar a un acuerdo con ambos tipos de sombra, perdiendo en el proceso algo de su ingenua inocencia. Me parece que en la medida en que nos abrimos para ver de qué está hecha nuestra alma y quiénes somos en realidad, siempre encontramos algo que nos plantea un desafío profundo. El paciente del que hablaba antes tuvo que volver a evaluar sus sentimientos ante la tontería de un adolescente. La muchacha bulímica tuvo que reconciliarse con su complicada relación con el padre y con sus sentimientos hacia el hermano. En alguna medida, el cuidado del alma nos pide que tengamos el corazón más abierto de lo que jamás lo hemos tenido, suavizando la actitud moralista y enjuiciadora que quizás hayan caracterizado durante algunos años nuestras actitudes y nuestro comportamiento. El moralismo es uno de los escudos más eficaces que podemos oponer al alma para protegernos de su complejidad. No hay nada más revelador y probablemente nada más sanador que reconsiderar nuestras actitudes moralistas y descubrir cuánta alma hemos mantenido oculta detrás de sus puertas. Parece que la gente tiene miedo de perder completamente su sensibilidad ética si empieza a reflexionar sobre sus principios morales. Pero esto es aproximarse a la moralidad de un modo defensivo. Y en la medida en que nos enfrentamos con la complejidad del alma, la moralidad puede profundizarse, despojarse de su simplicidad y volverse más exigente y más flexible al mismo tiempo. Yo iría incluso más lejos. A medida que llegamos a conocer el alma y a considerar intrépidamente sus rarezas y las múltiples maneras en que se manifiesta entre los individuos, puede ser que empecemos a sentir un gusto por lo perverso. Tal vez lleguemos a apreciar las desviaciones y rarezas del alma. Es más, quizás finalmente nos demos cuenta de que la individualidad es más bien hija de las excentricidades y de las tendencias inesperadas de la sombra del alma que de su normalidad y su conformidad. Quien se interesa por el alma es alguien que llega a sentirse cómodo con las peculiaridades y lo inesperado. Cuando trabajo con el alma, con terapeutas en formación, les pregunto en ocasiones dónde trazan la línea de la perversidad. ¿Cuál es el sitio donde se encuentran frente a frente con su propio miedo y su propia repulsión? Algunas personas responden que esa línea es para ellas el abuso sexual, y yo me pregunto cómo podrán trabajar profesionalmente con pacientes que hayan sufrido esa clase de abuso y con quienes lo hayan cometido. Otros dicen que para ellos es cualquier tipo de violencia. Otros encuentran perversas las fantasías sexuales. Podríamos formularnos nosotros mismos la pregunta: ¿dónde choco con un muro al mirar dentro de mi propio corazón? ¿Cuál es el límite? El interés por el cuidado del alma se centra en lo que no es tan normal,
en la manera como el alma se hace sentir con mayor claridad en las expresiones excepcionales de una vida, incluso y tal vez especialmente en las que son problemáticas. Recuerdo que una vez me visitó a última hora una mujer que se aproximaba a los 60. Su marido acababa de dejarla después de 25 años de matrimonio. No se sentía capaz de seguir adelante. En su familia, repetía, nadie se había divorciado nunca. ¿Por qué le había sucedido eso a ella? Observé que todo lo que podría preocuparla en ese momento tan difícil, que de todo lo que podría ocuparla a ella en ese momento tan difícil, lo peor era la idea de que ella no era como el resto de su familia. Pensaba que debía de estar pasándole algo grave. Oscuramente, su individualidad se estaba afirmando por mediación de aquella dura prueba. Me imaginé que en realidad aquel podía ser el propósito de lo que sucedía, hacerle percibir nítidamente su propio ser único y especial. Bueno, pues ya estamos entrando en profundidades, y yo creo que, bueno, a mí realmente esto lo he leído durante más de 20 años y me ayuda muchísimo, se conecta desde un lugar muy diferente porque, como dice, pues solemos ser muy acartonados, rechazamos lo que consideramos malo, o sea, fíjate, ¿no? Una vez que hacemos esa categorización, pues evidentemente rechazamos lo que consideramos malo, pero como él dice, como una amiga decía, no viéndome a mí, entonces siempre estamos buscando lo oscuro, la sombra, para rechazarla, pero eso crea, por ejemplo, de primera instancia un enorme conflicto interior, que es lo que él planteaba, y esa parte en mí, criticamos el egoísmo, criticamos la avaricia, estamos completamente libres de eso, y entonces ¿cómo podemos contender con eso en nuestro interior si lo estamos rechazando tan visceralmente? Entonces, como platicábamos la vez pasada, esta flexibilidad, ¿no? Esta resiliencia para no ser tan rígidos, ¿verdad? Y crear tanta tensión interior que pues nos hace muy problemático, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo muy sutil, muy profundo, que va creando una forma muy diferente de relacionarnos con la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues también quería terminar diciendo que el Qigong es un trabajo, y yo lo realizamos de manera centrándonos en la misma serie, para ir profundizando detalladamente en los movimientos, ¿verdad? Ir percibiendo las resistencias que tenemos a generar un proceso de conciencia en el movimiento, a conectarlo con nuestra respiración, ¿verdad? Para entonces poder generar un proceso de refinamiento, de tuning, de entonamiento interior, que va reconectando los canales energéticos y restaurando nuestra vitalidad celular. Por eso la medicina moderna rechaza todo este tipo de cosas, porque como no hay los elementos de aprendizaje, ¿no? Para poder llegar a ese nivel de sutileza, entonces se ve como eso no responde ante un doble ciego, ¿verdad? O sea, si hago un ensayo con doble ciego, pues sencillamente eso es, te pongo la pastillita y ya, o te doy el placebo y ya. Pero como esto requiere un trabajo muy fino de aprendizaje, de educación, de cultivo de la conciencia, entonces por eso no se ven los resultados, ¿verdad? De una manera tan mecánica y, digamos, superficial o aparente como son los ensayos médicos convencionales. Pero si trabajamos durante años con esto, verdaderamente saliéndonos de la reacción mecánica, ¿no? De 1, 2, 3, sino verdaderamente entrando en un proceso de conciencia y de pulimiento de nuestros movimientos, entonces realmente se empieza a movilizar la energía, se empiezan a mover los centros de energía y se produce la sanación. Verdaderamente se produce, como tu padre o mi abuelo, que murieron
pues ya muy mayores, y yo tengo, ya les he comentado el caso de mi abuelo, que murió a los 103 y murió tan sano o más sano que nosotros 4 aquí juntos, porque hacía todas las mañanas sus ejercicios, se paraba de cabeza, cuidaba su alimentación y cuidaba sus emociones, precisamente conectarse más pues, con esa integridad de lo que somos, y entonces es posible un envejecimiento que no tenga que ver con degradación, ¿verdad? Y con todos esos achaques, y bueno, que la vejez es terrible porque los achaques y tal, claro que eso depende de lo que nosotros trabajemos, ¿no?